una característica muy importante del arte contemporáneo es su autorreflexión, o sea, pensar sus propios límites todo el tiempo, expandirlos lo más posible y también interrogar a su propio entorno. Hoy, en Nanocharlas, en este episodio, Paula Arrieta, académica de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, artista visual y escritora, nos entregará algunas claves para entender más sobre el arte contemporáneo, su relación con la audiencia y el mercado. Se dice que el arte contemporáneo es lo que ocurre en nuestra época, lo que coexiste, lo actual, lo nuevo, lo de hoy. Sin embargo, este concepto abarca también una tradición que ha ido evolucionando a lo largo de las décadas y que incluye diferentes técnicas y propuestas. En ese sentido, ¿qué se entiende hoy por arte contemporáneo? No hay una definición fija de arte contemporáneo, o sea, no hay un acuerdo ni una definición estable de qué es el arte contemporáneo. Tendría que ver con el arte de la segunda mitad del siglo XX, es decir, con las manifestaciones artísticas después de la Segunda Guerra Mundial, que responden a un rechazo al arte establecido en ese momento, que era un arte abstracto, principalmente promovido por Estados Unidos. Y ahí aparecen una serie de manifestaciones que van a llamarse neovanguardia y que luego en los años 70 empiezan a desarrollar prácticas fuera de las disciplinas tradicionales. Por decirlo, si antes el arte moderno existía en la pintura, en la escultura, en las disciplinas muy claras, en un objeto artístico muy claro, el arte de los 70 va a empezar a irrumpir con otras prácticas, la performance, el videoarte, ensamblajes, mezclas de materiales. Por un lado un cambio material y por otro lado un cambio en la definición conceptual de los objetos artísticos. Es decir, que ya el arte se vuelve un poco más intelectual, un poco más complicado y con muchos signos, empieza a aparecer como un artefacto de significados. Terminada la Segunda Guerra Mundial, aparecen nuevos movimientos artísticos que niegan el pasado y buscan un nuevo lenguaje expresivo, basado en una visión diferente de la realidad, a la que ya no imitan, sino que interpretan. En esta evolución, ¿qué hitos podemos mencionar en el desarrollo del arte contemporáneo? Ese movimiento que se llamó la neovanguardia a las vanguardias históricas, que son los movimientos artísticos de principio del siglo XX, que a la vez vienen de las problemáticas del arte moderno del siglo XIX. Y ahí se producen algunos hitos que son fundamentales, como los ready-made de Marcel Duchamp. El hito del urinario de Duchamp consistió básicamente en la presentación por parte de Marcel Duchamp, que era un artista francés conocido, de un urinario, de un artefacto de baño hecho en serie en una fábrica de artefactos de baño. Él lo saca de la fábrica, lo firma y lo manda a un concurso de arte. Y en ese momento el jurado del concurso estimó que no se podía considerar arte algo que no había hecho un artista con sus propias manos. Y Duchamp, que lo había firmado con un seudónimo, no lo firmó con su nombre porque él era parte de esta comisión que organizaba el concurso, entonces dice, toma este artefacto y dice, este es el primer ready-made que yo hago y muestro en público. Y el ready-made tiene esa capacidad de decir, no es necesario que un artista haga con sus propias manos la obra, sino que lo importante es que el artista haga la operación mental que la obra está proponiendo. Está proponiendo como un ejercicio crítico, como un ejercicio al intelecto, un desafío al espectador también. Dentro de los artistas contemporáneos, Marcel Duchamp es considerado por numerosos historiadores y críticos de arte como el precursor de algunos aspectos más radicales de la evolución del arte desde 1945. Pero, ¿cuál es el legado de este artista dentro de la historia del arte? Lo que hace Marcel Duchamp es cuestionar el asunto de la autoría, pero también revelar todo lo que constituye el sistema del arte. O sea, dice, el arte son objetos, pero también son procedimientos mentales, procedimientos conceptuales, es también una galería, un plinto, un espectador y sobre todo esto de la firma. Es a la vez una broma, digamos, pero una broma un poco en serio, acerca de qué es una obra de arte.
Sobre eso igual hay algo importante que decir, es que desde el año 2000 en adelante, distintas historiadoras del arte, particularmente feministas, han investigado la posibilidad, más o menos probable o posible, de que Marcel Duchamp no fuera el autor del Urinario, sino que fuera un artista. El nombre que ha saltado es de una artista alemana, que tiene un nombre un poco complicado, se llama Elsa von Freystein-Loringhoven, la conocían como la baronesa. Y que era un artista que hacía los mismos procedimientos de Duchamp, hacía también performance, hacía ready-made, encontraba objetos y los ponía como obra, hacía fotografía, andaba en la calle. Y hay varios indicios que permitirían pensar que el Urinario, que es la obra que da inicio, digamos, a este mito del arte contemporáneo, la hizo la baronesa. Y eso es muy interesante porque, por un lado, habla de la historia del arte, que la historia del arte se constituye en base a la figura del autor y del genio, y que por otro lado podríamos decir la historia del arte es patriarcal, en el sentido de que se constituye en un genio que es necesariamente masculino, occidental, heterosexual. Y lo que están haciendo estas historiadoras, revisando la historia, es también introduciendo como una nueva matriz crítica, que eso también es muy propio del arte contemporáneo, que es la de la historiografía feminista, que es ver también por qué ese genio, por qué el arte se constituye con genio y por qué ese genio siempre es hombre. Y ahí, bueno, han aparecido muchas historias de artistas mujeres que estuvieron ocultas. Concepto, emoción, crítica social, experimentación son algunas de las ideas asociadas a las obras de arte contemporáneo, pero muchas veces se hace difícil para el público entender completamente estas propuestas. ¿Qué características tienen estas obras y cómo interpretarlas? Una característica muy importante del arte contemporáneo es su autorreflexión, o sea, pensar sus propios límites todo el tiempo, expandirlos lo más posible y también interrogar a su propio entorno, al espectador, a las instituciones, a los contextos políticos, a los contextos materiales. Y en base a esa práctica y a este como hilo histórico súper sintético que he hecho, creo que si tuviéramos que definir arte contemporáneo, podríamos hablar de prácticas experimentales, interdisciplinarias, donde se disuelve también el objeto de arte, ya no hay una pintura, una escultura, sino que hay muchas formas diferentes, estrategias de obra diferentes, y que por lo tanto necesitan a veces necesitan un mayor conocimiento del público. O sea, se vuelve más complicado de entender el arte contemporáneo. No siempre, pero muchas veces. Y uno tiene que entender ciertas referencias académica o histórica o política que están rodeando esa obra. En ese sentido, la obra de arte contemporáneo es como un dispositivo, más que un objeto en sí mismo. Por ejemplo, en la obra de Francis Salis, que es un artista belga que vive en México hace muchísimo tiempo, y hace él, por ejemplo, él va a las afueras de Lima, tenía que hacer una obra en la Bienal de Lima y se da cuenta que las afueras de Lima son dunas, son como pequeños cerros, y él se pone como objetivo mover uno de estos cerros, moverlo un poquitito. Y para eso convoca a 500 personas, la mayoría estudiantes universitarios, y les da una pala a cada uno. No era moverlo con gran tecnología, sino que a pala. Entonces pone a todas estas personas de una ladera del cerro, y cada uno va subiendo con un montoncito de tierra hasta arriba, y luego baja por el otro lado. Entonces la idea es que el cerro que estaba así, ahora quedó 1 milímetro corrido hacia el lado. Ahí, por supuesto, no hay objeto, por ejemplo, no hay objeto, hay un registro, tal vez el video, la fotografía, el momento, pero no hay un objeto que se pueda poner en la galería. Hay una experiencia de participación. También hay un artista tailandés, de apellido Tiravanilla, que lo que hace es organizar cenas tailandesas. Entonces él y su equipo se ponen en la galería, cocinan, y la gente que va comparte una comida y conversa, intercambia experiencia. Y ahí tampoco hay objetos más que esa experiencia relacional, como de intercambio social. Ese tipo de arte relacional también responde al fin de las grandes utopías del siglo XX. O sea, cuando se habla del fracaso de las vanguardias, de que el arte pensó que podía unirse con la vida, que también responde a las grandes utopías del socialismo, los grandes relatos de la historia, digamos. Cuando esos relatos caen, podríamos decir después de la caída del muro, entonces aparecen estas micro utopías o como
pequeñas comunidades posibles, ya que no se puede hacer el gran relato de la historia, se puede hacer pequeños relatos de la historia. Y estos intercambios, las cenas, mover un poquito una montaña, entrarían en eso, como lo que podríamos llamar micropolítica, ¿sí? O microutopías del arte. Y ese sería uno de los brazos que tendría el arte contemporáneo, que sería como el brazo más crítico político, por decirlo, o ético político. Pero el arte contemporáneo tiene un brazo gigante, que es el del mercado. Otro de los aspectos llamativos del arte contemporáneo es el elevado valor que alcanzan algunas de sus obras. Por ejemplo, en 2021, un mural del artista anónimo Banksy, destinado al público de manera gratuita, se vendió por más de $20 millones en Londres. En ese contexto, ¿cómo es que funciona el mercado del arte? El mercado del arte contemporáneo es uno de los mercados más rentables en la actualidad, creo que junto con las drogas y las armas, así como un mercado muy estable, que da lo mismo a las crisis mundiales, se mantiene siempre subiendo sus precios y cotizando sus objetos, que presenta varias paradojas, porque incluso las obras más críticas son en algún momento cosificadas, vueltas a un objeto, aunque no tengan objeto, se convierten en una foto, por ejemplo, se convierten en una grabación, y esa grabación adquiere un valor monetario, económico, que se transa como cualquier otro objeto en las bolsas, en las casas de remate. Y en ese sentido creo que tiene mucho que ver lo que se ha llamado el capitalismo cognitivo, que es esa capacidad o esa capacidad de adaptación del capitalismo para hacer entrar en sus sistemas cualquier cosa. O sea, ya no solamente se trataría de objetos que se pueden tasar, que se les puede poner un valor, sino que además también se podrían tasar las ideas, los sentimientos, los afectos, las relaciones humanas, y el arte entra, por mucho que trate de resistirse, en ese sistema de bolsa, digamos, ese sistema mercantil. En esta participación de los artistas en el mercado del arte podemos encontrar cierta resistencia o estrategias de resistirse a la apropiación del mercado. Por ejemplo, en los 60 un artista italiano hizo unas latas de conserva que se llamaban mierda de artista, que están cerradas, no se sabe lo que tiene, pero lo que él dice que tiene, o él dijo que tenían, era caca del mismo. Y esas ahora cuestan millones y millones de dólares en el mercado, a pesar que fueron hechas como una broma justamente del poco valor que puede tener un objeto de arte. Esa es la capacidad que tiene el mercado de apropiarse de los objetos de arte, que parecen tener un aura de valor mercantil. Y el otro ejemplo muy contemporáneo, muy conocido, es el de Banksy, que justamente no es un artista que acuda a los centros de arte a realizar su trabajo. O sea, es una persona que trabaja en la calle, que trabaja de manera anónima además, contra esta idea del autor. También el capitalismo cognitivo se adueña de nombres más que de obras. O sea, al mercado le interesa más tener una obra de tal artista que la obra en sí misma. Es el nombre del artista lo importante, más que la obra. Y Banksy no se sabe quién es, trabaja en las paredes, en distintas partes del mundo, con mensajes muy políticos. Y sin embargo su obra igualmente llegará a la subasta, y él trata de inventar estrategias para resistirse a esa especulación en torno a su obra. Y bueno, está este ejemplo del cuadro que se autodestruye al momento en que se realiza la subasta y se lo compran, pero aún así hay personas que han vendido el pedacito de pared donde hizo un mural en Palestina, y después el pedacito de pared va a la galería, a la casa subasta, y empieza a armarse todo este sistema. También hay muchos rumores de artistas que especulan con su propia obra, o sea, que tienen un grupo de personas que van a pujar por la obra a la subasta para subir los precios y por lo tanto el nombre del artista. Y el otro factor que determina este mercado global del arte es cierta complicidad entre los directores de las galerías y los coleccionistas. Es decir, que un coleccionista puede tener la obra de un artista, de Warhol, por ejemplo, y como participa en el directorio de una galería, le hacen exposiciones a Warhol para que las obras suban de precio. Entonces se produce como una pequeña complicidad negativa, desde mi punto de vista, porque en el fondo son movimientos que alimentan su propio capital. Y eso sería raro pensar que no suceda en el arte. Sería muy raro pensar que una actividad hecha por sujetos y entre sujetos quede fuera del sistema en el que entran todas las actividades humanas.
Con expresiones artísticas cada vez más rupturistas y muchas veces crípticas, ¿qué podemos esperar de las obras del futuro? ¿Cómo podría evolucionar el arte contemporáneo en las próximas décadas? En los últimos años han aparecido cuestiones bien interesantes para pensar, por ejemplo, en un posible fin de la era del arte contemporáneo o un cambio de era. En los 90, por ejemplo, aparece la idea de la experiencia, de que la obra de arte sea una experiencia situada en un sujeto o en un conjunto de sujetos. Entonces, por ejemplo, hay un teórico francés que se llama Nicolas Bourriaud que llamó a esa práctica estética relacional, que define como una obra constituida por relaciones sociales. Es decir, que ya no hay objetos, no hay ni siquiera un plinto ni un museo, sino que hay un grupo de personas intercambiando conversaciones, comida, experiencia, paseos, un montón de situaciones que no son necesariamente artísticas, y eso constituiría la obra relacional. También el asunto de la experiencia y las tecnologías aparece muy fuertemente. Siempre el arte y los artistas se han visto determinados por sus tecnologías. Entonces, si en el siglo XIX, a principios del siglo XX fueron la fotografía, el cine, luego la televisión, el video, internet y las tecnologías digitales son ahora un contexto técnico para los artistas. Entonces aparecen también experimentaciones con sensores, con GPS, con identidad, posidentidad, con redes sociales, con formación de avatar, identidad transfigurada, en fin, muchas experimentaciones con cómo se ven las personas y qué son las personas en las redes.